Hola mis pequeños aliancistas, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien ahí en la casita con su familia. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de Descúbrelo. Pero primero vamos a orar. Allí donde usted está, va a unir sus manitos, va a bajar un poquito la cabecita y va a cerrar sus ojitos. Y vamos a orarle a Papá Dios. Papá Dios, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias porque nos has cuidado. Gracias porque has proveído el alimento. Gracias, Señor, porque has proveído el calzado y el vestido. Papito Dios, te pedimos perdón por todo lo que hacemos, decimos y pensamos que no te agrada. Papito Dios, te pido por todos los niños del mundo que les guarde, los cuides. Te pido por todas las familias del mundo que usted las guarde, que usted las cuide. Te pido por mis compañeros de colegio, te pido por mis compañeros del barrio, por mis primos y por cada uno de mis familiares. Papito Dios, te doy millares de gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a recordar nuestra clase pasada. Si se acuerdan que la profe Naslin les habló acerca de la obediencia, vamos a hacer un pequeño recuento acerca de la obediencia. Y vamos a tocar 4 puntos que son muy importantes en nuestras clases. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Saber lo bueno. ¿Qué decíamos en saber lo bueno? Hablábamos de que Pedro obedeció a Dios, ¿verdad? También hablábamos de pensar bien. ¿Y en pensar bien qué hablábamos? Pensar bien, hablábamos de un texto de la Biblia, ¿cierto? Usamos un texto, ¿cierto? El cual se encuentra en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál era ese texto? ¿Sí se acuerdan? Juan 14, 2. Muy bien. ¿Y qué nos decía ese texto? Ese texto nos decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os no les hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. También hablábamos de hacer lo bueno, ¿verdad? Espero que les haya ido muy bien en su reto de esta semana de obedecer, ¿verdad? Decíamos que cada que obedeciéramos a papá y a mamá, ellos nos iban a regalar un dulce en un tarrito o nos iban a echar una piedrita o una bolita para acumular todos nuestros puntos de obediencia y así poder obtener billetes cuando volvamos a nuestras aulas de clase, ¿verdad? Entonces, en hacer lo bueno decíamos que obedecer a papá y a mamá significa que estamos obedeciendo a Dios como Pedro lo hizo. Sentirse bien. ¿Cuándo me siento bien? Cuando obedezco a Dios, ¿cierto? ¿Y cuándo obedezco a Dios? Cuando obedezco a papá y cuando obedezco a mamá, cuando obedezco a mis profesores, ¿cierto? Cuando obedezco a los mayores en todas las cosas buenas que nos dicen que hagamos. Hoy vamos a hablar acerca de que Dios responde mi oración. ¿Ustedes sí sabían que Dios responde nuestra oración? Claro, Él nos responde. Hay tiempos en los que Él nos responde inmediatamente y hay otros tiempos en los que se tarda un poquito y hay otros en que no nos responde. ¿Y saben por qué a veces no nos responde o se tarda un poquito? Porque Él conoce lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Pero hoy, además de eso, vamos a hablar en hacer lo bueno, en saber lo bueno, acerca de Pedro. Se escapa de la cárcel, ¿verdad? En la clase pasada hablábamos de que Pedro obedeció a Dios y hoy vamos a hablar de que Pedro se escapa de la cárcel. ¿Y usted sabe dónde encontramos esta maravillosa historia acerca de Pedro que se escapa de la cárcel? En el libro más grandioso y maravilloso de todo el mundo, el cual es la Biblia. ¿Cierto?
nuestra Biblia, la cual se divide en 2 testamentos, ¿verdad? ¿En cuántos testamentos se divide? En 2, muy bien. ¿Y cuáles son esos testamentos? Recuérdenme. Muy bien, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero nuestra historia de hoy la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 18. Pero antes vamos a recordar nuestros libros del Nuevo Testamento hasta donde está Hechos, ¿cierto? ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateos. Eso, muy bien. Ustedes son unos niños súper inteligentes. ¿Cuál es nuestro segundo libro del Nuevo Testamento? Marcos. Muy bien. Nuestro tercer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Lucas. Y nuestro cuarto libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Juan. Muy bien. Y el quinto libro del Nuevo Testamento es Hechos, en el cual vamos a compartir nuestra historia de hoy acerca de Pedro cuando se escapa de la cárcel. ¿Saben qué pasó? ¿Saben quién es Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús. Pedro le predicaba el evangelio a mucha gente. Pedro le predicaba el evangelio, hablaba acerca de Jesús a los de su casa. Pedro hablaba acerca de Jesús a aquellos que le rodeaban, aquellos que andaban por ahí en la calle, a los que él se conseguía, él les hablaba acerca de Jesús. Además, Pedro hacía muchos milagros y prodigios. Entonces, por haber hecho esto, que no era malo, ¿ustedes creen que predicar acerca de Jesús es malo? No. Muy bien, predicar y hablar de Jesús no es malo, pero sí hubo gente muy mala que le daba mucha rabia que hablaran de Jesús. Herodes era un gobernador de aquella ciudad y él mandaba y él hacía lo que él quería, y en ese pueblo se hacía lo que él decía. Pero además, ¿saben qué hizo Herodes? Maltrató a muchos hermanos de la iglesia, hombres y mujeres que compartían de Jesús a otras personas. Él los maltrataba, él los asesinaba. Pero ¿saben qué hizo con Pedro? Lo tomó y lo llevó a la cárcel. Y ¿saben además qué hizo? Se lo entregó a unos soldados para que lo cuidaran y no lo dejaran escapar. Pero ¿saben luego qué pasó? Todos los hermanos de la iglesia se fueron a orar. ¿Y saben por quién oraban? Por Pedro. Ellos oraban para que Pedro estuviera bien. Ellos oraban a Dios para que a Pedro no le fuera a pasar absolutamente nada malo, ¿verdad? Ellos creyeron y confiaron en que Dios iba a cuidar a Pedro. ¿Y saben luego qué pasó? Claro, allí en la cárcel donde estaba Pedro, llegó un ángel, pero Pedro estaba dormido y además estaba muy encadenado. Entonces el ángel lo tomó y lo levantó. ¿Y saben qué hizo el ángel? Lo sacó de la cárcel. Pero la historia no termina allí. Los hermanos de la iglesia seguían orando a Dios. Ellos creían y confiaban en que Dios iba a cuidar a Pedro, en que Dios tenía ese cuidado de Pedro. ¿Ustedes confían en que Dios tiene cuidado de ustedes? Sí, yo creo que Dios tiene cuidado de mí. Él siempre está con nosotros. Él siempre nos cuida, ¿verdad? Y los hermanos de la iglesia estaban confiados de que Dios estaba cuidando de Pedro. Pero ¿saben qué hizo Pedro cuando salió de la cárcel? Cuando el ángel lo sacó.
se fue a buscar a sus hermanos y llegó a casa de María y tocó. Y ellos le abrieron y cuando le vieron, ¿qué pasó? Sintieron mucho gozo, ellos se sintieron contentos cuando vieron a Pedro. ¿Es verdad que Dios responde las oraciones? Sí, Dios responde mi oración, Dios responde su oración. Cuando usted ora por el amiguito del colegio, que Dios lo guarde, Dios lo guarda. Dios sabe lo que es bueno para su amiguito. Cuando usted ora por papá, cuando usted ora por mamá, Dios escucha. Ahora vamos a nuestro desafío para la semana. Allí en casita, con papito y con mamita, van a buscar un vasito desechable. Si tiene un pedacito de cartulina o de una hoja de blog, lo va a recortar y se lo va a poner alrededor y le va a poner cubo de oración. Este va a ser su cubo de oración. También van a conseguir palitos de paleta o de levantalengua. Si no tiene palillos de paleta, coge un pedacito de cartulina y hace varias tiritas. Luego, en su tirita de papel o de cartulina, usted va a escribir por quién va a orar esta semana. Por ejemplo, yo aquí puse orar por mis maestros, ¿verdad? Y lo deposito dentro de mi cubo. En este palillo puse orar por Colombia y lo deposito dentro de mi cubo. Entonces yo en la semana sé que tengo que orar por Colombia, que tengo que orar por mis maestros, que tengo que orar por mis abuelos. En este palillo yo puse orar por mis abuelos. Y así usted va a anotar en sus palillos o en sus tirillas de papel por quién usted quiere orar en esta semana. Y usted lo va a depositar en su cubo de oración. Entonces allí siempre que usted quiera orar por el abuelito, va a su cubo de oración y ora por su abuelito. Si va a orar por sus hermanos, va a su cubo de oración y ora por sus hermanos. Ese es nuestro desafío para esta semana. Saber lo bueno. Pedro escapa de la cárcel. Pedro fue encarcelado por hablar de Jesús con otras personas y sus amigos muy angustiados se dedicaron a orar. Gracias a estas oraciones, Dios les envió un ángel para que pudiera ayudar a Pedro a salir de la cárcel. Cuando Pedro logró salir de la cárcel, se dirigió hacia donde estaban sus amigos y le abrió la puerta una sierva llamada Rebeca. Cuando los amigos de Pedro lo vieron, se pusieron muy felices. Esto es un claro ejemplo de que Dios sí escucha las oraciones. En Pensar Bien tenemos un nuevo versículo. Repitan conmigo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12 del 30 al 31. Hacer lo bueno. ¿Es difícil crecer en el conocimiento de Dios? No. De hecho, es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es portarte bien, no decir mentiras, obedecer a tus padres, orar, escuchar la Biblia o leerla y amar mucho a Papito Dios. Sentirse bien. Puedo sentir confianza cuando oro a Papito Dios. ¿Cuál de estas tres caras nos demuestran confianza? Esta, por supuesto. Gracias.